Aunque los académicos más tradicionales afirman que hace 11.600 años la humanidad estaba inmersa en la prehistoria, los más recientes descubrimientos arqueológicos muestran que en esa fecha una civilización avanzada estaba en realidad al borde del colapso. Hace 11.600 años, los habitantes de Sanliurfa en Turquía se preparaban para una inminente calamidad, cubriendo con tierra su santuario más precioso, lleno de pilares bellamente esculpidos, el santuario de Göbekli Tepe. En aquella época, otros antepasados más calculadores quisieron hacer su agosto, minerando ocre en las cavernas actualmente sumergidas de Sac Actun en Yucatán. El ocre era utilizado en rituales funerarios y para protegerse de los rayos solares. Hace justamente 11.600 años, seres humanos y grandes mamíferos como los mamuts buscaron desesperadamente refugio en esas mismas cavernas de Yucatán, pero terminaron pereciendo ahogados dentro de ellas. Aunque las cavernas sumergidas de Yucatán nos hablan de muerte, sabemos que otros individuos, la élite de aquel entonces, se refugió en cuevas altas, como atestiguan los restos del llamado hombre del espíritu de la caverna, cuya túnica nadie imaginó que pudiese haber sido fabricada hace por lo menos 11.600 años. Aparentemente, hace 11.600 años ocurrió una gran inundación cuya prueba son los restos de seres humanos y de grandes animales que aparecen sepultados por una capa negra de algas denominada Black Mat, datada en aquella época. El profesor J. Peláez de la Universidad de Sao Paulo cree que el Mar del Caribe y sus cavernas aledañas fueron el escenario de un cataclismo recordado por las tribus norteamericanas. Los indios navajos describen cómo un gigantesco tsunami barrió a sus antepasados que vivían en el Cuarto Mundo, que era un valle rectangular situado a gran profundidad. Los que se refugiaron en una montaña en el centro del valle consiguieron sobrevivir. Los indios Pima y Cowichan dicen que la ola que barrió a sus antepasados fue gigantesca. Por otro lado, los indios taínos de Puerto Rico manifiestan que sus antepasados vivían en el fondo de la cuenca ocupada por el Mar del Caribe. Los taínos describen la cuenca como si fuese una calabaza que estaba vacía y se inundó al rajarse por uno de los lados. Este territorio, la cuenca del Caribe, tiene un formato rectangular tan peculiar que sorprendió al profesor Peláez cuando lo vio en el Google Earth. Su forma y medidas coinciden perfectamente con el valle rectangular del centro de la Atlántida, que según Platón se destruyó también hace exactamente 11.600 años. Decía Platón: esta llanura era de forma rectangular y tenía por un lado 3.000 estadios, o sea, 627 kilómetros, y 2.000 estadios, 418 kilómetros de anchura desde el centro del mar para arriba. La profundidad, anchura y longitud eran tan grandes que resultaba increíble para algo hecho por las manos de los hombres. La naturaleza y muchos reyes con su largo esfuerzo habían conformado la llanura. El profesor Peláez también identificó la montaña mencionada por los navajos y por Platón en medio de la cuenca rectangular del Caribe. La peculiar montaña encontrada por Peláez está bajo una capa de sedimentos, tiene formato fálico y está altamente magnetizada con un polo sur. Los geólogos la llamaron Site 145. A través de cálculos matemáticos y posteriormente con la función polígono del Google Earth, Peláez demostró que esa montaña, el Site 145, era una especie de meca del mundo megalítico. Así, antiguos monumentos megalíticos están alineados con la montaña
para que los fieles que entraban en ellos rezasen mirando hacia ella, como en el caso del templete semisubterráneo de Tiwanaku, que está perfectamente orientado hacia el Site 145. Stonehenge, cuya avenida vemos que está perfectamente alineada. Las 4 columnas de Göbekli Tepe también están perfectamente alineados con Site 145, y por fin Baalbek, cuyo eje está perfectamente alineado. Exactamente igual que ocurre con las mezquitas árabes, que están orientadas para que los musulmanes recen siempre mirando hacia la Meca. Templos hindúes como Angkor y Kailash, que albergan las esculturas fálicas llamadas Shiva Lingams, también están orientadas hacia el Site 145. La Atlántida era un imperio colonial. Platón refiere que Gadeiro recibió en herencia los territorios de la Atlántida vecinos al estrecho de Gibraltar, o sea, la península ibérica y el norte de África. Peláez descubrió que la mayoría de los yacimientos ibéricos se orientan al Site 145, como por ejemplo el yacimiento arqueológico de Tiermes a la izquierda, Complutum en Madrid, Segóbriga, la Bastida de Les Alcuses, la Almoloya, el Dolmen de Alberite, el Dolmen de la Pastora, el Cerro del Carambolo y por fin Turóbriga. Intentando entender cómo los antiguos consiguieron orientar sus monumentos, Peláez llegó a la conclusión de la existencia en el cielo de un fenómeno celeste compatible con la serpiente Quetzalcóatl mencionada por los mayas. Ese fenómeno celeste estaría anclado en el Site 145 como una bandera en un poste y permitiría la orientación fácil de los monumentos. Un fenómeno muy parecido fue descubierto en el 2016 y se llamó Steve. Por causa de la inclinación actual de la Tierra, Steve es débil en la actualidad. Sin embargo, el profesor Peláez argumenta que esa serpiente celeste pudo ser muy potente y causar grandes estragos en épocas muy antiguas, pudiendo volver a causarlos en el futuro.